Entonces, los bautistas dicen que si no te bautizas en agua, no puedes ser salvo. No puedes ser salvo. Pero la Biblia nos enseña, a que eso no es verdad. Por ejemplo, si uno se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, la gente se bautizaba en el nombre de Jesús y no recibían el Espíritu Santo. Tenían que venir los apóstoles, a imponerles las manos. Y entonces es cuando recibían el Espíritu Santo. Pero se habían bautizado en agua. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Primera de Corintios había una pelea, una trifulca, en la cual la gente se peleaba, o más bien presumía, de que habían sido bautizados. Unos lo había bautizado Pablo, otros lo había bautizado Pedro, y entonces, según el que la había bautizado, decían que su bautismo era mejor. Es decir, decían, no, a mí me ha bautizado Pedro. Me ha bautizado Pedro y mi bautismo es mucho mejor que el tuyo. Otros decían, no, a mí me ha bautizado Apolos. Y Apolos es mucho mejor, mi bautismo es mejor que todo. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1. A partir del versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Y ahora viene lo interesante. Pues no me envió Cristo a bautizar. Qué cosa más extraña, ¿verdad? No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Ya el mismo Señor Jesús lo dice. El mismo Señor Jesús lo dice en el Evangelio. Dice: si vosotros siendo malos, le dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más os dará, cuánto más pensáis que el Padre hará con aquellos que le pidan el Espíritu Santo? Esas son palabras del Señor Jesús. Esas son las palabras del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué los bautistas dicen que si no te bautizas en agua no puedes ser salvo? Primeramente, ¿cuántas personas se han bautizado? ¿Cuántas personas se han bautizado en los templos de piedra y se han puesto la marca de la bestia? Bastantes miles, ¿verdad? Bastantes miles. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Por qué? ¿Es que acaso el Espíritu Santo no es infalible? El Espíritu Santo es infalible, que no te quepa duda. Lo que pasa es que la gente, si ya en los tiempos de Pablo ya la gente ya le daba la importancia al bautismo en agua, según el que se lo había hecho. Si se lo había hecho este, era mejor. Y si se lo había hecho el otro, era mejor. Y el otro decía que no, que el suyo era mejor. Si eso ya lograron corromper en el tiempo de la iglesia primitiva, imagínate ahora. Imagínate en plena apostasía, a partir del siglo III, donde se hizo a la iglesia católica.
ahí es cuando empieza la apostasía. Bueno, empieza antes, ¿no? Con los gnósticos, en los tiempos de la iglesia primitiva, pero oficialmente empieza cuando se crea la iglesia católica. Imagínate el valor que puede tener un bautismo en un templo de piedra donde no solamente se dedican a hacer mercadería con la palabra, sino que no predican verdaderamente el evangelio, ni le enseñan a la gente a rechazar el mundo, ni le enseñan a ser santos, en definitiva, a luchar contra el pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es lo que haría un buen pastor, ¿verdad? Un buen pastor te enseñaría cómo luchar contra la carne, cómo cumplir la voluntad de Dios, y por supuesto te enseñaría cuáles verdaderamente las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, hay gente, ¿no?, que dicen, vamos a ver, si yo no me he bautizado en agua, pero creo en el Señor Jesús, pero no me he bautizado en agua, entonces, ¿dónde me puedo bautizar? Porque se piensan que no van a ser salvos si no se bautizan en agua. Y si saben ya que los templos de piedra, la gente que hay allí se ha puesto la marca de la bestia, que ahí no está el Espíritu Santo, ni por asomo, entonces, ¿dónde se van a bautizar? El que bautiza, ya lo dice Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué es lo que dice? Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, el cual es más poderoso que yo, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará, fíjate lo que dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Entonces, ¿quién es el que bautiza verdaderamente? El que bautiza verdaderamente es el Señor. El que bautiza verdaderamente, que no te quepa duda, que es el Señor. El Señor es el que te da el Espíritu Santo sin que lo merezcas. Es Él el que te lo da por su misericordia. Él te llama y luego tú ya tienes que perseverar. Porque solamente el que persevera hasta el fin se salvará. Pero Él te da, el Espíritu Santo te lo da gratis. No te cobra dinero. No te cobra dinero. No te predica doctrinas erradas, sino que te da el conocimiento para que puedas saber lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Quién es? El Señor Jesús. Él es el que te da verdaderamente el Espíritu Santo. Que no te quepa duda. Así que, si alguien está viendo este en vivo y no se ha bautizado en agua, no te preocupes. Porque si tú estás siendo acercado a Dios, si tú estás aborreciendo el pecado, si tú estás leyendo la palabra todos los días, si tú estás rechazando el mundo, etcétera, etcétera, es porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. Es porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. Y tú lo que tienes que hacer es llenarte de Él. Tienes que llenarte del Espíritu. ¿Y cómo me puedo llenar del Espíritu? Leyendo la palabra, orando, teniendo tu comunión con el Señor, hablando con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere un corazón contrito y humillado. ¿Cuál era la orden que se dio en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la orden? La orden que se dio es: arrepiéntanse y bautícense. La gente va a bautizarse, pero no se arrepiente de los pecados. Van a bautizarse porque su familia lo ha hecho, porque son religiosos, porque van a esta secta o a la otra, y lo hacen por eso. Pero no lo hacen porque se han arrepentido verdaderamente de los pecados. Por eso no lo hacen. Entonces la gente va a bautizarse sin arrepentirse de los pecados. Por eso cuando una persona se arrepiente de sus pecados
y acepta al Señor Jesús como único Señor y Salvador y se vuelve a Él y se llena del Espíritu Santo, se llena, todos los días se llena, se aparta del mal, etcétera, etcétera, cumple la voluntad de Dios, por muy difícil que sea, se niega a sí mismo, coge la cruz, siga al Señor. El Señor te va a dar el Espíritu Santo, pero tú tienes que poner la voluntad, tienes que coger la cruz y seguir al Señor. Y el Señor te va a dar fuerza para que puedas hacer todo ese trayecto, para que puedas crucificar tu carne. El Señor te va a dar la fuerza, porque no se trata de tu fuerza, se trata de la fuerza del Señor. Tú tienes que coger la cruz, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que hacer un esfuerzo. Anda, pero es que entonces ya no es por gracia, sino sería por obra. Es que no has leído la Biblia, amigo. La salvación es por gracia, claro que es por gracia. El Señor se sacrificó para hacer posible que puedas ser salvado, para darte el Espíritu Santo, claro que sí. La salvación es por gracia, no te cuesta dinero. Pero cuando tú eres llamado por el Señor, tú tienes que hacer tu camino con la cruz, porque eso es lo que dice el Señor Jesús. Tienes que coger la cruz y seguir al Señor. Si no lo haces, entonces ¿qué salvación vas a tener? ¿Qué salvación vas a tener?